Carlos Saavedra, experto en comunicación política, nos acompaña esta mañana. Los saludamos y le agradecemos mucho la gentileza. Carlos, buenos días. ¿Cómo está, Diego? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de La Razón. Por ahí también lo veo a Vladimir Peña. Es un gustazo compartir también con él este espacio y con ustedes. Muchas gracias, Carlos. También a Vladimir Peña, abogado y analista político desde Santa Cruz. Siempre nos encanta conversar con Vladimir y con Carlos, por supuesto, para hacer este análisis más allá de las pasiones y los corazoncitos que a veces escuchamos en los medios. Vladimir, buenos días. Muy buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, saludos a Carlos y un placer nuevamente compartir espacio con él. Bien, arranco preguntándoles sobre lo de anoche. ¿Qué impresión les dejó esta primera fotografía, esta primera encuesta que después de la experiencia de la primera vuelta, que la tenemos cerquita, sabemos que las encuestas no son necesariamente la Biblia escrita en piedra y que nada se puede mover? De repente, todo lo contrario. Carlos, ¿qué nos dejó esta primera fotografía rumbo a la segunda vuelta? A ver, Diego, yo creo que nos deja tres cosas, tres titulares fundamentales, ¿no? El primero, Tuto inició una remontada épica, ¿no? En gran medida por sus aciertos estratégicos y también, en una importante medida, por los errores estratégicos que tuvo la campaña de Rodrigo Paz y de Edman Lara, por todas las declaraciones que tuvo que estar aclarando Rodrigo Paz de su propio candidato a vicepresidente, por los errores estratégicos. Entonces, el primer gran hecho es que se nota claramente que hoy lo que parecía imposible el 17 de agosto se está dando, ¿no? El 17 de agosto parecía que Rodrigo Paz tenía absolutamente todas las condiciones para ganar la elección. Venía con algo que en política es importantísimo, la fuerza del cambio. Pero, y el segundo titular, desde mi punto de vista, es que Rodrigo Paz y Edman Lara han pasado de ser el cambio que generaba esperanza para una parte de la población a ser el cambio que genera miedo. Y eso, en gran medida, ha sido parte de un trabajo, de un equipo de estrategia que está montado hace mucho tiempo, que funciona de manera muy disciplinada, como es el equipo que tiene Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Y yo creo que el tercer elemento es que la elección aún está abierta. Yo no me animaría a decir que ya está cerrada la elección, que ya este tema está oleado y sacramentado, no. Hay datos que son interesantes. En Bolivia siempre hay un voto oculto, siempre hay una Bolivia invisible para las encuestas. Y yo no digo que sea un error de las encuestas, pero sí hay una tendencia de ocultar el voto, sí hay un voto comunal corporativo, especialmente en el área rural, que también tiene su presencia. Entonces yo diría que si bien Tuto se ha reposicionado, ha empezado a sacar ventaja, no está definida la elección y que todavía van a ser determinantes estos días que quedan adelante. Sin embargo, la tendencia inicial del 17 de agosto, donde Rodrigo Paz y Edman Lara tenían todas las condiciones para hacerse de la victoria, se ha remontado de alguna manera. Vladimir, su impresión sobre esta primera fotografía. Primero, creo que hay que tomarse con mucha prudencia las encuestas. El propio Tuto decía que no creía mucho en las encuestas, solo en las de él, ¿no? No he visto que el tutismo haya festejado, tal vez precisamente por esa desconfianza que el propio Tuto sembró sobre las encuestas en la primera vuelta, ¿no? Es un resultado ciertamente sorprendente por el cambio brusco que hay, ¿no? Por esta remontada que
plantea Carlos, que la comparto. Si uno lo pone en términos de resultado comparativo a la primera vuelta, Tuto prácticamente ha duplicado la votación, ¿no? De 25 a más de 40, y en el caso de Rodrigo, de 32 a 39, solamente ha crecido 7. Entonces, se puede decir que Tuto está concentrando el voto anti-más, pero no se ha supeditado a aquello, cosa que muchos advertíamos las limitaciones que tenía Tuto para crecer fuera de ese espacio, y en cambio Rodrigo no ha tenido la posibilidad de sumar, ¿no? Como se preveía. De todas maneras, creo que el resumen en esta recta final de la campaña es que a Rodrigo se le hace larga la campaña y Tuto Quiroga resiste, ¿no? Entonces creo que vamos a tener un cierre muy apretado de voto a voto, porque si bien es cierto, Tuto hoy marca 47, Rodrigo 39, hay cerca de 8 puntos de distancia, también la propia encuesta de ayer marcaba que un 13% de ciudadanos no han decidido su voto, ¿no? Entre los que dicen que van a votar nulo, los que están todavía indecisos. Entonces, en ese espectro todavía hay 13 puntos, y cuando uno ve la caracterización de ese votante, pues es más próximo a Rodrigo que a Tuto. Entonces, probablemente Tuto ya está llegando al máximo de su potencial, y en cambio Rodrigo no, porque además del voto oculto, que ya lo vivimos en la primera vuelta, creo que hay algunos factores que han generado incertidumbre, temor sobre la campaña de Rodrigo. Comparto. También lo dije acá en La Razón, que si 3 semanas, como son la segunda vuelta en otros lugares, el amplio favorito para ganar era Rodrigo. Entonces esta campaña de 2 meses obviamente trae todas estas consecuencias, y creo que ahí la campaña de Rodrigo no está dando certidumbre, confianza, ni a sus propios electores. Uno de los factores que me ha llamado la atención es que el 5% que votaron a Rodrigo, algo curioso, hoy quieren votar a Tuto Quiroga. El 10% de Samuel que va a votar a Tuto, creo que eso es lógico, que inclusive puede ampliarse un poquito más, tomando en cuenta que Samuel sacó 19, pero considero que además de las virtudes de resistencia de Tuto Quiroga, creo que esencialmente este resultado de esta encuesta, esta primera encuesta, se debe a los errores de la campaña. Rápidamente yo identifico 3 errores. El primero, Lara. Yo creo que este juego personalista de Lara, en vez de ayudar a sumar, está generando miedo en la población y está ahuyentando a los votantes, ¿no? Por un lado, gana votos, pero más los gana en términos personales y no en términos colectivos. Segundo, en el tema de los aliados de Rodrigo, creo que Samuel nuevamente comete un error. Estuvo bien que Samuel diga que iba a apoyar, pero meterse en primera persona en la campaña, no es por el apodo que tiene Samuel, por si acaso, sino porque la gente no quiere un candidato tutelado, ¿no? Entonces, Samuel, cuando sale con bronca, todavía con resentimiento contra Tuto Quiroga, tratando de hacer esta segunda vuelta con reivindicación propia de su derrota, yo creo que le hace un flaco favor a Rodrigo, porque la gente lo ve como un candidato tutelado. Entonces Samuel, en vez de ayudar, está perjudicando la campaña de Rodrigo. Lo mismo que pasó con él cuando Claure lo apoyó. Hoy el apoyo de Samuel creo que es contraproducente, por lo menos en el planteamiento como lo hace. Y por último, Rodrigo, esta suerte de pasar por alto algunos temas, de esta indefinición de temas sensibles en la población, como el tema económico, como el tema de la impunidad de Evo Morales, que si bien nos lleva a una polarización que la gente ya no quiere, pero también el otro extremo en el cual se ha puesto Rodrigo, no decir nada y solamente blefear sobre aquello, la gente se da cuenta. Entonces yo creo que todavía hay tiempo para replantear las campañas. Es una ventaja de Tuto, pero yo diría no definitiva, y que más se debe a los errores de la campaña de Rodrigo, que creo tienen que empezar a ajustar y pensarse en serio si es que quieren ser gobierno, para darle una vuelta a la campaña. Sí, si uno hace la matemática con el cuadro que incluye blancos, nulos, indecisos, con el dato que no está en el cuadro, pero que lo mencionaba Vladimir, de que
todavía hay votantes que, si bien respondieron a Tuto o a Rodrigo, puede ser que cambien su voto por X, Z y E motivo, llegando al cuarto oscuro, al enfrentarse con la papeleta. Pero uno se agarra la cantidad de indecisos, de nulos, y digamos que los traspola a Rodrigo, por decir algo, o un gran porcentaje, más el margen de error, prácticamente pasaría lo que pasó con la primera vuelta y las encuestas que mostraban una gran cantidad de indecisos que finalmente fueron quienes decidieron la votación o la elección a favor de Rodrigo. Pero hay algo que ustedes mencionaban y que, claro, es una paradoja. Si bien Lara es el personaje que conectó de alguna manera con un electorado más joven por su presencia activa en las redes sociales, en el TikTok, sus lives, su forma de ser, muy, diríamos, muy suelto, con pocos filtros políticos, como nos decía la vocera del PDC esta semana. De repente eso gusta, ¿no? Pero a la vez es un, diríamos, piantavotos, ¿no? A la vez, o sea, gana votos, pero los espanta. ¿Qué debería hacer la campaña de Rodrigo con esta primera fotografía para replantearse? Porque aquí la otra pregunta es si realmente tiene una estrategia de campaña o un estratega de campaña, o cada uno se maneja por su lado, o realmente esto es tan quirúrgico y tan bien pensado que la estrategia de sacarlo a Lara y que hable y que diga esas cosas es para estar en los medios. No sé cuál es su impresión, Carlos. A ver, Diego, yo veo una anarquía estratégica en la campaña de Rodrigo Paz y Edman Lara, ¿no? Creo que se mueve mucho por intuiciones, por cosas que le funcionaron bien en la primera vuelta, pero no veo una estrategia absolutamente aplomada, con pilares claros, que sepa de manera inteligente poder traccionar votos a partir del perfil de Edman Lara. Yo creo que Edman Lara es el outsider de la elección, el outsider que el sistema político boliviano estaba reclamando. Sin embargo, ¿no? Creo que se pasa de revoluciones, no sabe administrar los planteamientos que hace, y muchas veces de ser un personaje nuevo que te podía generar esperanza de reconducir el país, de trabajar temas tan sensibles como la corrupción, la protección a los sectores populares, termina siendo un personaje nuevo, genera incertidumbre, que genera miedo. La clave de las elecciones en Bolivia está en partir de una buena base, pero abrazar al centro electoral. El que decide las elecciones en Bolivia es el centro electoral. Y ese centro electoral hoy tiene miedo de la crisis, tiene incertidumbre de la economía, está hastiada del manoseo institucional que existe en diferentes ámbitos del poder en Bolivia, y obviamente creo que es muy importante que se haga seguimiento a esos temas, pero de manera estratégica, no de una lógica anárquica. Yo creo que las dos campañas, analizando técnica y estrictamente en ámbitos estratégicos, son antítesis, ¿no? Tú tienes una estrategia muy anárquica en el PDC, con Rodrigo Paz y Edman Lara, y tienes una estrategia clarísima, una maquinaria electoral dirigida por un estratega muy reconocido a nivel regional como Jaime Durán Barba, que trabaja de manera quirúrgica en las campañas. Entonces, tienes una diferencia ahí muy marcada, que está logrando que lo que parecía imposible el 17 de agosto, hoy sea absolutamente factible, y el tiempo juega a favor de Tuto. ¿En qué sentido? En que tiene un equipo que tiene una estrategia clara, tiene un norte claro, tiene disciplina en sus voceros y en sus actores políticos, cosa que a mí me da la impresión que hasta en cierto punto el llegar a segunda vuelta le terminó sorprendiendo al mismo equipo de Rodrigo Paz y de Edman Lara, y no termina de adecuarse en términos estratégicos a este momento de segunda vuelta. Durán Barba, que fue negado por el mismo Tuto, ¿no? En una entrevista que fue por primera vez que yo personalmente
si algo uno puede destacar de Tuto Quiroga es la, diríamos, la casi templanza que tiene en las entrevistas. Es muy difícil verlo arrinconado, nervioso, titubeando. Él más bien no para de hablar, ¿no? Es bastante, diríamos, elocuente. Pero ahí sí lo hemos visto por primera vez, un Tuto casi arrinconado, desaforado en una entrevista cuando le preguntaban por Durán Barba, a quien negó, casi como Andrónico bajándole el sueldo a su asesor el español en una entrevista también. ¿Qué tema los asesores? Ese será, de repente, ya con los resultados, con el periódico del lunes, analizar cuál fue la mejor estrategia más allá de los resultados. Vladimir, en esto que hablábamos del efecto Lara, ¿no será que es la nueva tónica de la política, no solo en Bolivia, sino de repente en la región? Porque si uno se remonta a ver lo más cercano, lo más, diríamos, local, criollo que tenemos es Javier Milei en la Argentina. Javier Milei hizo su campaña atacando a los medios, atacando a los periodistas ensobrados, contra el establishment. Era este papel de outsider, el que decía Carlos, finalmente Lara es el outsider que esperaba la gente, aunque en algún momento fue Dunn, que no pudo correr finalmente. Pero digo, ¿esta no será la nueva tónica? ¿Esta no será, diríamos, parte de la nueva política? Vladimir, Edman Lara, al estilo Milei, salvando las diferencias ideológicas, no estamos hablando de eso, sino en las formas de relacionarse y de posicionarse. Ayer esperaba yo un par de cuadros para tener un poco más claro el panorama y lamentablemente la red televisiva que difundió la encuesta no lo hizo. El voto por departamento para ver también cómo eso se ha movido, porque recordarás acá también cuando hacíamos el análisis de la primera vuelta, gráficamente el país estaba dividido en dos, ¿no? Y por el otro lado, no sé cómo estará ahora para saber dónde Tuto pudo crecer y dónde Lara o Rodrigo y Lara perdieron votantes. Y el otro dato que esperaba también era el tema de por qué la gente había votado a uno u otros candidatos el 17 de agosto, ¿no? Hay esta percepción de que la candidatura es Rodrigo. Fundamentalmente fue la sorpresa por el factor Lara, ¿no? Muchos analistas, medios de comunicación han coincidido en aquello. Yo tengo una mirada particular sobre aquello. No creo que haya sido ese el factor determinante, sino más bien el tema de que había un voto desencantado en la población y que ese desencanto encontró cauce con Rodrigo. Y yo creo que el factor más importante sigue siendo Rodrigo. Vos mismo lo decías, antes de Rodrigo era Dunn. Entonces, no tanto es el personaje como tal, como el caso de Milei, que tenía una trayectoria, 2, 3 años trabajando, una impronta, ¿no? Sino que aquí había un caldo de cultivo. Primero, y si vamos un poquito más atrás, en febrero, marzo era Xi. Cuando se cae Xi por sus propios errores, aparece Dunn. Y cuando venía Dunn creciendo, al final hicieron que termine fuera del proceso electoral. Entonces, yo creo que ahí hay una incertidumbre si realmente Lara es el factor más determinante del voto del PDC u otro. Pero en todo caso, considero que en el tema de la votación, de cómo se va a ir para adelante con el liderazgo de Lara, si bien puede ser un liderazgo disruptivo, considero que hay formas de cómo plantear aquello. Y no estamos en tiempo de revolución, ni Lara es el Evo Morales del 2003, por muchos factores, por el liderazgo, pero fundamentalmente porque estamos saliendo de un ciclo de 20 años donde la gente ya no quiere aquello, como que ya Evo Morales hizo el tránsito de qué significan estos liderazgos disruptivos, antisistema, que tuvieron su oportunidad y que lamentablemente no terminaron bien. Entonces, replicar aquello bajo la misma forma, bajo el mismo esquema, es como ir en contrasentido del cambio que ha votado la gente el 17 de agosto. La gente votó cambio y hoy estamos discutiendo en la segunda vuelta un cambio radical como el que propone Tuto Quiroga o un cambio más moderado que creo que es el que plantea Rodrigo. Pero
cuando Lara sale con un cambio disruptivo, estilo contra los poderes fácticos, contra el sistema, estilo revolucionario, volver a este discurso, los del campo de la ciudad, que los menos educados o instruidos tienen mayor valor moral que los que sí tienen instrucción. Entonces, es un retroceso enorme, es lo que la gente no quiere. Entonces, yo creo que ahí, si bien puede representar lo distinto, pero en esta segunda vuelta se está mostrando que eso, lo distinto, lo nuevo, no es lo que la gente quiere de cara para el futuro. Entonces, curiosamente, cuando Rodrigo y Lara no tenían el foco de los medios de atención, crecían. Hoy en la segunda vuelta que los tienen ahí, al parecer se estanca o están perdiendo votos, y considero que es precisamente por el error de planteamiento. No repetir siempre lo mismo no significa que vayas a tener éxito, más aún cuando tenemos a una población hastiada. Esta, diríamos, permanente aparición ya del binomio y de los errores, los lapsus, es parte de Lara sobre todo, es parte de la guerra sucia, es parte de una operación que algunos medios se montan, se suben. Hemos hablado esta semana con 3 colegas a propósito del papel que están jugando los medios, porque para todos es nuevo el balotaje, incluyendo para los medios, ¿no? Y cualquier cosa que uno muestre de más o menos de una u otra candidatura, parece que está favoreciendo a una en desmedro de otra, porque ya no son 8 candidatos, ahora son 2 en carrera. Y cuando uno escucha ciertos análisis, ve que ya hay corazoncitos o sentimientos que van aflorando hacia uno u otro candidato. ¿Cuál la mirada que tienen ustedes de los medios y el papel que están jugando en esta segunda vuelta? Carlos. A ver, primero, lo curioso, además casi único de este balotaje, es un balotaje de 3, ¿no? Es un balotaje bastante raro, porque yo veo 3 candidatos que están en juego, con todos los riesgos que eso implica. Ahora, hemos conocido más a profundidad la personalidad política de Edman Lara en la segunda vuelta. Lo decía Vladimir, suscribo eso. Es muy distinto un escenario donde hay 8 candidaturas y donde tienes el foco mediático de atención y de la opinión pública en tu candidatura. Incluso tienes más soltura para hacer muchísimas otras cosas. Otra cosa es cuando tienes 2 candidaturas y ahí ya tienes una lupa. Y evidentemente, ¿no? Se maximizan absolutamente todos los errores, ¿no? Y hay muchos medios que han decidido jugar, ¿no? De manera abierta prácticamente el rol de actores políticos, ¿no? Primero, yo soy absolutamente claro, todos los medios de comunicación, los analistas, siempre hablamos desde un lugar, ¿no? Siempre tenemos una forma de ver las cosas. Ahora, eso es distinto cuando ya decides, además de saber que tienes un lugar desde el cual planteas los análisis o planteas la información, cuando ya de manera deliberada decides maximizar los errores de una candidatura política a partir de una misión que tú tengas, ¿no? Yo creo que hay evidencia y son las reflexiones que nos van a quedar para lo postelectoral. Hay evidencia de que ha habido muchos actores que han decidido en lo mediático jugar un rol estrictamente político, ¿no? En el cual maximizan los errores del otro. En algún caso es maximización de errores y en otro caso ya es guerra sucia. ¿Cuál es la distinción? ¿No? Que maximizar un error es poder poner muchísimo más en palestra y poder difundir muchísimo más un error evidente que haya podido cometer una candidatura, ¿no? Y generar guerra sucia ya es tergiversar información, es falsear, es descontextualizar, ¿no? Que eso también se ha hecho. Yo creo que ha habido de las dos mucho en esta campaña y obviamente es un rol que han decidido jugar algunos medios que tienen prácticamente una identificación con la candidatura y creo que eso es interesante en términos académicos para analizarlo, ¿no? Hoy vivimos en las campañas que están profundamente mediatizadas por las redes,
que están profundamente mediatizadas por las burbujas de pensamiento, por los algoritmos que te dirigen a cierto tipo de información y que tienen una manera distinta de tránsito en términos de construcción de opinión pública y toma de decisiones políticas, que yo creo que va a ser muy, muy interesante analizarlo en lo postelectoral, viendo cuál es el rol que han jugado los medios, las candidaturas, las redes para construir imágenes, para destruir candidaturas. La guerra sucia no es algo de esta segunda vuelta, ¿no? Lo bajaron a Manfred Reyes Villa con guerra sucia, lo bajaron a Samuel Doria Medina con ataques y con guerra sucia. Entonces creo que va a ser interesante analizar cómo opera eso en términos de comunicación política en esta campaña, posiblemente post hecho electoral. Sí, respecto a algunos medios y deliberadamente hablar de información falsa, recuerdo la foto de Edman Lara, foto trucada de Edman Lara con Álvaro García Linera, y en la pantalla y 40 minutos de invitados, repercusiones sobre una foto que evidentemente era falsa. Y el medio sabía, y el medio decía que era una información falsa, pero necesitaba, no sé, opiniones. Lo veían al otro candidato después y estaba tomando helado, digamos, ¿no? Juan Pablo Velasco estaba tomando helado mientras apareció un video de Edman Lara diciendo no sé qué, o la fotografía, esa fotografía obviamente trucada, ¿no? Ahí al fondo está el Hotel Cochabamba, reconozco, y claro, a partir de ahí se ve que, por ejemplo, el desliz, el exabrupto, la tontería que dijo respecto al autismo uno de los asesores, después de que saca el comunicado y la disculpa, bueno, no se refirieron al tema, siguieron con todas las asociaciones, con expertos, con políticos. Realmente es muy evidente, en el caso de algunos medios, para todos está muy claro. ¿Cuál la mirada de Vladimir respecto al papel que están jugando algunos medios, algunos colegas que, como decía Carlos, están ya no contando qué es lo que pasa, sino participando del hecho como tal? Hay factores de carácter global y otros muy de nuestra política boliviana, ¿no? Es verdad que hoy la comunicación cada vez es más importante, influye más, pero también eso con la aparición de las redes está muy en entredicho, ¿no? Hay mucha tela por cortar todavía si los medios de comunicación tradicional tienen la influencia. Que de ser así, probablemente Samuel haya sido el que esté en segunda vuelta y no Rodrigo y Tuto Quiroga, ¿no? Entonces, es verdad que hay guerra sucia, es verdad que hoy un problema global es la desinformación. Más bien, y no es por tratar de hacer ver que no estamos en otros niveles, inclusive en Estados Unidos la interferencia rusa en la anterior campaña, hoy en Europa también hay interferencia con todo el problema europeo, el problema que tiene Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces se acusa a Rusia de interferir en elecciones en Europa. Entonces yo creo que cada vez que la tecnología avanza, se desarrolla más, esta revolución tecnológica que trae cosas maravillosas, pero también la inteligencia artificial puede darnos una imagen como la que estaban mostrando, y claro, desmontar todo eso cuesta mucho, ¿no? El problema grave es cuando medios que se precian de ser serios caen en esto, o cuando periodistas que tienen un nivel de influencia también deliberadamente entran en este plan, ¿no? Pero al final yo creo que la democracia también está encontrando cauces para hacer un saneamiento de aquello. Va a costar, seguramente hay unas cuestiones que no son tan prontas como uno quisiera, pero la gente al final también sabe diferenciar, ¿no?, lo uno de lo otro, y probablemente cuando los medios de comunicación te señalan un camino insistentemente y de forma interesada, la gente vota en sentido. Entonces también hay un reproche ahí. Anteayer creo que ustedes mostraban también el tema de
del estudio de la FES, de la fundación esta alemana, y cuando yo tuve la oportunidad de verlo anoche precisamente, y miraba el descrédito de las instituciones y el descrédito, la falta de confianza, ya no solo en las instituciones públicas tradicionales como la policía, como el parlamento, sino que la desconfianza también está creciendo, inclusive en los medios de comunicación. Yo creo que este fin de ciclo es una oportunidad para una reflexión colectiva como Estado. Los medios, la libertad de prensa, son una piedra angular en un sistema democrático, pero también hay que cuidarlo, hay que preservarlo, y creo que tenemos unas normas muy añejas. Cuando alguien quiere tocar esas normas, dice, no, se está yendo contra la libertad de prensa. Entonces, también yo creo que ustedes los periodistas, y lo digo con buen ánimo, tienen que saber que en una democracia todos tenemos que tener reglas claras, ¿no? Y creo que ahí en el campo este de la libertad de expresión, las nuevas formas de comunicación, merecemos como país normas más modernas para evitar el engaño, ¿no? Que al final es lo que sucede. Evo Morales y el MAS tenía aquello de decir el cartel de la mentira, ¿no? Y satanizar a ciertos medios de comunicación. También es muy evidente que muchos medios de comunicación han convivido, por llamarlo de alguna manera, con el gobierno de Morales. Ahora que hay una debacle, también ahí hay una suerte de desorden, y veremos después del 19 de octubre si tenemos mayor libertad de prensa, independencia, normas claras, o si hay una nueva correlación de la política con los medios y un nuevo alineamiento también de los medios. Yo creo que es un tema de reflexión, lo estamos viviendo hoy, no lo vamos a solucionar hasta el 19, pero post 19 creo que merecemos un debate serio sobre esto. Un debate además que está ocurriendo a nivel mundial, con, por ejemplo, el último escándalo de Jimmy Kimmel en Estados Unidos, que le suspendieron el programa. Trump salió a aplaudir rápidamente, repudio de los colegas y bueno, volvió. Pero ya marca un poco la tónica de qué está ocurriendo realmente con los medios, y algo que personalmente considero, y lo hemos conversado con colegas esta semana, es que sería, creo, más honesto que los medios y los periodistas digamos desde dónde estamos hablando las cosas y desde dónde estamos haciendo un análisis. Si desde un punto de vista conservador, desde un punto de vista más progresista, una agenda más amplia de derechos o de económicos, intereses económicos. No necesariamente un partido, sino una posición, diríamos, más ideológica. Tal vez sería más honesto, pero de repente nos cuesta mucho más mirarnos, analizarnos y autorregularnos a los periodistas, que es algo que les pedimos permanentemente a los políticos, pero cuando nos toca hacer el trabajo a nosotros y como que nos cuesta. Ahí quiero compartir con ustedes ya en la parte final esta caricatura, esta ilustración que nos manda Víctor Hugo Romero y dice: aquí sembramos dudas para toda elección en el país, señor productor, dice. Y ahí están las encuestas en un vivero, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Las encuestas, como decía Vladimir, hay que tomarlas con calma, ¿no? Y Carlos también. Sirve para... De repente sirve más para la campaña como tal, la estrategia de los partidos, que para el votante, ¿no? Hemos escuchado a todos los analistas que han hecho su paso por acá y dicen, uno, las encuestas no definen el voto de la gente, y dos, la guerra sucia no funciona. Veremos qué pasa el lunes 20 de octubre. En 3 lunes sabremos la historia, finalmente cómo acaba el desenlace. Carlos Saavedra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias, ha sido un gusto compartir la conversación con ustedes. Un saludo. Vladimir Peña, también desde Santa Cruz, un fuerte abrazo, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, Diego, y estamos para cuando nos convoquen. Un gusto tenerlos.